Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos agradecerles por su presencia y bueno, quiero pasar ahora a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Arely Díaz. Ella es egresada de Ingeniería Industrial y de Sistemas por la Universidad Tecnológica de México, con una trayectoria profesional de más de 19 años en el campo de la continuidad del negocio y de seguridad de la información. A lo largo de su formación, eh, ella ha podido ocupar diversas posiciones, tales como gerente regional, gerente de proyectos, gerente de área, auditor de plan de recuperación y cumplimiento de normatividad, consultor senior en programas de continuidad y coordinadora en la elaboración de gap analysis, demostrando su amplia experiencia y compromiso en el sector. Su carrera se ha distinguido por obtener certificaciones de prestigio, incluyendo Certified Business Continuity Professional y auditor líder ISO 22301 y 27001, que resaltan su profundo conocimiento y especialización. Actualmente Arely desempeña un rol crucial como VCP Senior Manager en ARSEC Services, liderando la implementación de estrategias de continuidad del negocio alineadas con los más altos estándares internacionales. Así que, pues bueno, sin más que agregar, Arely, te doy la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Es un gusto poder estar aquí y bueno, esperemos que todo esto les sea de mucha utilidad. Yo tengo bastante experiencia en temas de continuidad de negocio y me apasiona mucho todo este punto, ¿no? Les voy a compartir la presentación que estaremos revisando a lo largo de esta hora y bueno, cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Les compartí por ahí, si ven que toso un poquito, por favor, ténganme paciencia, ando saliendo del tema de un tema de infección en la garganta, pero bueno, ahí vamos. Bien, vamos a hablar el día de hoy de todo lo que tiene que ver con desafíos y tendencias en continuidad de negocio. Básicamente, nada más quiero confirmar si ya pueden ver mi presentación. Sí, ya Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos o qué es lo que estaremos revisando? Básicamente, ¿a qué retos nos estamos enfrentando? Si bien todos sabemos que hoy en día hay nuevos escenarios que se han venido presentando a lo largo de estos últimos años, nuevos desafíos que no teníamos ni siquiera considerados que podrían pasar con probabilidades súper mínimas se han presentado y todo ello pues nos ha alertado para poder saber cómo vamos a responder. ¿Qué es todo este tema de continuidad de negocio que para muchas empresas era algo que realmente lo veían muy lejos o que realmente decían, continuidad de negocio, identifica tus procesos y hasta ahí? No veíamos algo más. Entonces, justo con todos estos escenarios que se han venido presentando, estos nuevos retos, nosotros debemos de estar preparados para conocer qué es la continuidad, de qué se compone un programa de continuidad de negocio. Para muchas organizaciones se habla de que solamente el VIA es continuidad o un BCP, que es algo en donde me diga qué hacer si no está disponible en la entrada. Eso para mí es continuidad de negocio. Entonces, justo por eso nos gusta hacer estas pláticas para que ustedes puedan conocer y puedan tener el panorama general de lo que conlleva, cuáles son todos los estudios que conforman, el cómo están interrelacionados. Y bueno, justo con toda esta implementación, conocer cuáles son los beneficios y la importancia de poder hacer o tener implementado en nuestras organizaciones un Business Continuity Management, ¿no? Que lo entendemos por ahí por sus siglas en inglés. Finalmente veremos una pequeña conclusión de todo lo que hablamos o de todo lo que estaremos nosotros dando a conocer durante el transcurso de esta hora. Y bueno, por ahí habrá una sesión de preguntas para que ustedes puedan indicarme si les quedó algo que no les haya quedado claro, si tienen algo que podamos ahí profundizar y demás. Bien. Si bien vamos a dar inicio con el primer punto de a qué nos enfrentamos. Como bien lo sabemos, en hace algún par de años ya había ciertos temas, ciertos desastres naturales que quizá no se presentaban en nuestros países. Un tema cibernético que se ha venido ya es, por ende, uno de los principales puntos que ha afectado la continuidad de nuestra operación. El tema de pandemia, que todos veíamos una pandemia en serio en el mundo, no jamás nos va a pasar, pues nos pasó.
el tema de los huracanes que se han venido presentando, que con probabilidades mínimas que sucedieran, pues se han pasado. Entonces, esto si bien nos dice todo el tema de agitaciones sociales, este es un año con temas pues, de elecciones gubernamentales y demás, entonces es súper importante que nosotros estemos preparados para saber si esto nos afecta a mi operación, a mis procesos críticos sustentables de mi organización, ¿cómo voy a responder ante ello? ¿Qué opciones tengo para salir adelante? ¿Qué pasa si nosotros tenemos o nos llega a suscitar algo de esos escenarios? Si bien todo el tema del programa de continuidad y todo esto ya se ha presentado por un tema de desastre natural o provocado por el hombre, debemos conocer cuáles son nuestras opciones para responder ante cualquier contingencia. Eso nos habla un programa de continuidad, desde el tema de conocer qué es lo más crítico de mi organización, el tema de cómo voy a responder o qué es lo que debo proteger y recuperar con temas prioridad uno y qué es lo que puede quizá esperar, ¿no? Y esto no quiere decir que solamente le va a pegar a organizaciones quizá financieras. No, estamos viendo que no solamente es México, es un tema mundial que se está presentando. Todo el tema o todas estas quizás amenazas que se están presentando, ya sea desastres climáticos por todo lo que ha venido o todo lo que conlleva en el mundo, se puede presentar. Si bien la pandemia no empezó en México, no empezó en Latinoamérica, se ha propagado y esos son puntos que nos generan una alerta que nosotros debemos saber cómo considerar. Dentro de todo este tema de continuidad, se han preguntado, las organizaciones se han preocupado por generar ciertos lineamientos en los cuales nos dé al menos una directriz de qué hay que hacer. Hay una directriz en donde nos diga por dónde empiezo quizá o qué es lo mínimo que debe de considerar mi programa. Hay dos reglas o dos normas que son las más conocidas dentro del medio que nos ayudarían a poder tener ese checklist de todos los puntos que debemos considerar. Una de ellas es todo el tema del ISO 22301, en donde nos dice cómo implementar un sistema de gestión o qué es lo que debe conllevar mi sistema de gestión, desde todo el tema de políticas y como todo un ISO, pues habla de las partes que debe contener el plan de UCHECAT, que debemos considerar dentro de nuestro sistema. Esto va más enfocado a poder tener una implementación de todo el tema de continuidad y bueno, que esto sea medible, que sea confiable y que bueno, obviamente, perdón, que todo esto tenga ciertas actividades que pueda ser repetible y demás, ¿no? Toda la mejora continua y demás. Y hay otra normativa que es habla del Disaster Recovery Institute, que aquí igual nos da unas directrices, son 10 puntos que nosotros debemos considerar en nuestro programa. Todo el tema de el BIA, que es un análisis de impacto al negocio, o BIA por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis, que son los puntos mínimos que debe considerar, todo el tema de los impactos, todo el tema del análisis de riesgo enfocado, continuidad de negocio, los planes de continuidad, cuáles son los principales escenarios. Si bien hay ciertos escenarios que pueden ser genéricos para muchas organizaciones, siempre debemos de buscar el que se apegue más a mi organización. ¿Cuál es el que soy más probable que pueda suceder? ¿Cuál es el que voy a tener o que se me ha suscitado bastante tiempo y necesito ver qué controles tengo que implementar? Todo eso conlleva y bueno, estas dos normativas nos ayudan a poder tener esa directriz de qué es lo mínimo que debe considerar un programa de continuidad de negocio. Si bien, con todos estos puntos que hemos hablado y esta introducción de que no estamos exentos a nada, quisiera saber si estamos preparados. ¿Realmente como empresa estamos preparados para poder responder ante esto? Quizá algunos me digan, sí, yo cuento con ciertos programas, yo ya tengo todo mi plan mapeado, súper alineado. Sabemos que la gente lo conoce, la gente sabe qué hacer. Si no está el personal líder, tenemos considerado un alterno. ¿Qué pasa si no, mi plan indica que vamos a conectarnos todos o que les voy a mandar una notificación a través de Teams, por ejemplo, por decir alguna herramienta? Y el problema es que se nos cayó Teams. ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Realmente nosotros sabemos cómo responder
o cómo considerar estos puntos. ¿Qué es lo que nos indica la normativa? Voy a empezar con algunos conceptos básicos para empezar a adentrarnos a todo este tema de continuidad. Si bien la gestión de continuidad de negocio nos indica que esta es una descripción que la saqué de la norma, que es la capacidad táctica y estratégica que tiene una empresa para poder planificar. Siempre es importante que todo el tema de continuidad hagamos una retrospección antes de que nos suceda el incidente, porque con la cabeza fría estamos tranquilos y podemos pensar cuáles son todas aquellas oportunidades que tenemos y que no ya con el problema encima tengamos que responder rápidamente y que quizá puede salir bien, pero otras veces no va a salir bien y que obviamente pues vamos a tener ciertos issues que se tendrían que considerar. Entonces, por eso es súper importante planificar todo este tema de continuidad, perdón, y poder enfocarlo a responder a incidentes o cualquier interrupción que pueda poner en riesgo la operación sustentable de mi organización y que, bueno, todo lo que nosotros implementemos sea a un nivel aceptable. Todos quisiéramos que se nos cae nuestra aplicación más crítica y que al minuto estuviera funcionando, que fuera imperceptible para nuestros clientes o nuestros colaboradores o demás. Pero esto, pues obviamente, tener una estrategia de recuperación tan corta también hablamos de que es mucha inversión. Siempre necesitamos validar cuál es el nivel aceptable permitido por la empresa, hasta dónde puedo invertir o hasta dónde puedo responder, si bien evitando un impacto mayor, teniendo lo mínimo necesario. Quizá me voy a enfocar a lo más crítico, pero sí le voy a dar seguimiento a lo más importante y obviamente el impacto financiero u operacional que pudiera caer sobre mi organización se vea controlado, que no sea mayor y que me pueda llegar a causar ya un impacto grave para mi empresa, ¿no? Es súper importante poder hacer estas definiciones dentro del tema de continuidad. Ahorita les voy a entrar más a detalle de cómo podemos hacer esa medición. Bien, otro de los puntos súper importantes ahora en la actualidad, en todo este tema de continuidad, a veces ya no lo vamos a encontrar como continuidad de negocio, sino como resiliencia. Si bien la resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, como bien lo vamos a encontrar en alguna documentación que nosotros cuando busquemos continuidad de negocio, también lo vamos a encontrar como resiliencia organizacional y demás, que básicamente es lo que nos dice, ¿no? Es un punto súper importante y me gusta hacer esta aclaración porque si bien las nuevas tendencias ya hablan en estos términos específicos, ¿qué pasa si nosotros podemos, después de tener algún shock en nuestra organización, em, necesitamos ser resilientes, necesitamos adaptarnos, ver qué pasó, recuperarnos y obviamente seguir adelante con nuestra operación? Si bien hace algún par de años en donde no teníamos no se tenía esta cultura de continuidad, hablamos de que muchas organizaciones, después de sufrir cualquier tipo de incidente que interrumpiera su operación crítica, obviamente tenían que cerrar, o sea, quebraban las empresas y ya no podían ser recuperables. Entonces, justo necesitamos poder identificar todos aquellos puntos en los cuales podemos mejorar, en los cuales necesitamos poner foco y quizás sí generar ciertas alternativas para poder dar seguimiento a lo mínimo necesario, que justo es lo que buscamos con continuidad de negocio, poder hacer esta diferencia de qué es lo que nosotros nos tendríamos que considerar. No el 100%, porque obviamente si nos enfocamos al 100% será muy costoso para nuestras organizaciones y por ello muchas veces dejamos esta estrategia hasta el final. Sin embargo, si nosotros medimos específicamente qué necesitamos, es como vamos a poder ser factible y que tener todos los medios necesarios para poder enfocarnos realmente en invertir lo mínimo necesario y poder tener a un nivel aceptable de nuestra recuperación. Bien, ahora vamos a entrar a detalle de qué es lo que conlleva todo este tema de continuidad de negocio, qué es los estudios mínimos que tendríamos que considerar. Dentro de nuestro programa de continuidad hay dos estudios que se hablan de nuestro input, que es básicamente
todo lo que es el entendimiento de nuestra organización. Primero es el BIA, que es el Business Impact Analysis, por sus siglas en inglés, o análisis de impacto al negocio. Perdón. Perdón. Y bien, esto nos habla de cuáles son los procesos críticos que yo tengo que enfocarme. Tengo que hacer un estudio y validar de esos procesos críticos, si yo los dejo de hacer por determinado tiempo, cuál va a ser el impacto que va a sufrir mi organización. Habrá un impacto financiero, un impacto reputacional, o simplemente podemos medir los impactos tanto cualitativos como cuantitativos. Es decir, eh, el tema reputacional, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cuánto tiempo tengo para poder recuperar ese proceso? Si voy a tener a lo mejor algunos clientes molestos porque no les di el servicio, sin embargo, ¿cuál es ese punto de equilibrio en donde debo de llevar o a donde debo llegar? Dentro del BIAM identificamos esos tiempos máximos de operación. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario que yo puedo dejar de operar? ¿Cuál es el tiempo que necesito recuperar mi operación? ¿Cuáles son todas aquellas componentes que necesito para recuperar mi proceso? Hablando en temas de recursos mínimos, hablando en temas de recursos mínimos como personas o empleados, colaboradores, proveedores. Hablamos en temas de computadoras o todos recursos tecnológicos en cuanto a aplicaciones y demás. Todos esos puntos los vamos a identificar en el BIA. Es el que nos va a dar la pauta para poder conocer realmente cuáles son las prioridades de recuperación, y también vamos a conocer cuáles son los requerimientos mínimos que yo necesito considerar dentro de mi estrategia. Una vez que ya tenemos o ya conocemos realmente ese contexto, vamos a pasar a lo que es el análisis de riesgo. Que justo el análisis de riesgo va a estar enfocados en continuidad del negocio, que una de las principales diferencias es, vamos a evaluar en dónde de esos procesos que yo tengo como críticos o yo identifiqué como críticos, dónde están ubicados. Tengo varias sucursales, ubicaciones o localidades en dónde están esos procesos. Esa localidad tiene un riesgo de, no sé, una gasolinera al lado y que pueda ser vulnerable, o tiene una localidad en donde puede llegar a bloquearse, temas de vandalismo, quizá es insegura en ese aspecto. Debemos empezar a hacer este análisis para ver cuáles son los riesgos que tengo asociados a esos procesos o a esos activos que ya yo identifiqué críticos de mi organización. Con este input necesitamos generar esas estrategias. Ya que tengo el conocimiento de mi organización, ya sé qué es lo crítico, a lo que me voy a enfocar y cuáles son los riesgos latentes o las probabilidades que me suceda algo importante a esos procesos, entonces debo ya empezar a gestionar mi estrategia de recuperación. Realmente en la actualidad hablan de BCP. Lo podemos encontrar en dos rubros. Uno, que nos hable un BCP en donde incluya realmente estos tres grandes partes, pero es súper importante que o las diferencien o realmente que lo contengan. El primer punto es la respuesta al incidente o la respuesta o el manejo de la crisis, que ya una vez que me pasó, quién tiene que responder, cuál es el primer grupo que va a entrar en acción. Si es un desastre natural, necesito validar con entidades regulatorias. Si es un desastre, por ejemplo, en mi acceso a mi localidad, quién es la persona responsable de seguridad física. Si es un tema tecnológico, debo de conocer estos equipos, quién va a ser el responsable de tecnología, o en este caso, esas personas que van a actuar, o quién va a tomar el rol de la respuesta al incidente, dependiendo de lo que me suceda. Con todo este input, yo necesito validar cuáles son esos comités o esos roles y responsabilidades que yo tengo que definir en mi plan. Ya conozco los tiempos a los cuales me voy a enfocar, y con base en ello necesito empezar a generar la estrategia de continuidad de negocio. Ya una vez que conozco cuál es ese rol, entonces ahora sí voy a poder plasmar en dos puntos súper importantes. El primero es, ya tengo toda mi respuesta inicial, ahora voy a poder empezar a gestionar todo el tema del negocio. Cómo el negocio, y hablando de temas operativos, mis áreas operativas,
cómo van a reaccionar, qué es lo que deben considerar o cómo ellos van a empezar a dar seguimiento a esa operación sustentable. Si bien, si el escenario es tecnológico, entonces hay sistemas o toda la parte de TI deberá empezar a recopilar y a restaurar la operación crítica. ¿Cómo lo van a hacer y cuáles son los puntos? Se deben de definir en cada uno de los planes, pero continuidad de negocio lo vamos a encontrar o debe de incluir estos 3 puntos. La parte de la respuesta inmediata, la acción o las reacciones de toda la parte de negocio y la reacción tecnológica que se tienen que interlazar dependiendo del escenario que se pudieran presentar. Es súper importante que los consideren, si bien solo tenemos un BCP, considerar que cuenten con estos 3 puntos al menos y obviamente pues que todo su input de ese plan sea la parte del VIA y del análisis de riesgos. Una vez que nosotros ya validamos y tenemos claro todo nuestros planes y nuestra estrategia, otro de los puntos súper importantes habla de la capacitación y concientización de los usuarios o de las personas que manejan mi plan. De nada nos sirve tener un plan súper documentado y tener todas las estrategias a la mano si la gente no sabe cómo actuar, si la gente no lo conoce, no sabe dónde encontrarlo, si la gente ni siquiera conoce cuáles son las alternativas que tienen. De nada nos sirve nosotros tener nuestros planes si no lo transmitimos a la gente que realmente lo va a utilizar, que realmente conoce o que realmente va a poner en marcha esas actividades. Entonces, esto es sumamente importante que también consideremos la parte de capacitación y concientización de todo este tema de continuidad. Bien, entonces, este es el panorama general. Vamos a entrar a detalle a cada uno de estos puntos, pero si lo vemos visualmente, es lo que conlleva o todos los componentes que forman mi programa de continuidad de negocio. Bien, hablamos del análisis de impacto. Si bien ya les di un overview de lo que necesitamos, algo que me gustaría enfatizar en esta diapositiva o más dentro de mi análisis de impacto al negocio es que necesitamos conocer ese punto de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando un desastre o un incidente se nos llega a presentar y empieza a interrumpir nuestra operación importante, todos quisiéramos que esto fuera lo mínimo, el mínimo tiempo. Sin embargo, si nosotros invertimos en una estrategia que sea alta disponibilidad, quizá, eso es muy costoso para la organización. Habrá algunas organizaciones que su impacto sea mayor y que digan, yo puedo invertir esto y lo voy a hacer. Pero para el resto, o algunas organizaciones en donde quizá los tiempos de respuesta son más holgados, ahí sí hay opción de poder hacer esta identificación del costo-beneficio. ¿Cuál es el tiempo que va sucediendo un desastre y mis impactos van a ir aumentando conforme va pasando el tiempo? Si pasa 1 hora, ¿cuál es el impacto? 2 horas, 3 horas, por decir algunos tiempos. Tengo que validar versus el costo de la estrategia de recuperación. Quizá no sea una alta disponibilidad, pero puedo considerar en mi estrategia algunas otras alternativas que puedan tener más tiempo de recuperación. Y justo es lo que debemos de buscar con este análisis de impacto, ese costo-beneficio, en donde nuestros impactos no sean tan altos. Sí vamos a tener, va a ser a un nivel aceptable para el negocio, pero también esa estrategia que vamos a estar o que vamos a invertir también va a ser factible para poder tener una recuperación exitosa. Buscaremos ese costo-beneficio en donde los impactos no sean tan altos versus el costo de la estrategia de recuperación que el negocio esté dispuesto a invertir. Es un punto súper importante que me gusta enfatizar dentro del VIA y que es algo a lo que debemos llegar. No necesariamente todo tiene que ser alta disponibilidad, perdón, o viceversa, ¿no? Quizá no todos nos tenemos que esperar 2 o 3 días para recuperarlos, porque ahí quizá mis impactos sean mayores y ya no haya forma de voy a perder clientes y voy a tener un impacto grave. Siempre debemos de buscar esos puntos. ¿Cómo los vamos a saber? Como dentro de nuestro VIA, por eso identificamos los impactos cualitativos y cuantitativos. Esto va a depender de cada organización y del giro que conlleva a que ustedes puedan identificar qué voy a medir dentro de mi empresa y dentro de mi estudio. Es importante que conozcamos estos puntos y bueno, para que ustedes lo consideren necesario al momento de estar realizando este estudio.
Dos términos súper importantes que van a surgir aquí y que obviamente nos van a ayudar a poder cumplir con nuestros planes o esa estrategia de recuperación es el RTO y el RPO. Si bien ahorita hay muchas metodologías que ya hay bastantes términos de recuperación, estos dos son sumamente importantes porque nos hablan cuando ocurre un incidente. ¿A qué nos referimos? El RTO ocurre en un incidente y hacia adelante. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo puedo recuperar mi infraestructura o puedo poner en marcha mis procesos nuevamente? ¿Cuál es el tiempo máximo que yo me voy a permitir poder tener la recuperación de mis procesos? Y el RPO es hacia atrás, es decir, ocurrió el incidente hacia atrás, es decir, ¿cuál es esa máxima pérdida de datos que yo puedo tener? Cada cuando requiero estar haciendo respaldos de mi información, de mis aplicaciones, para que en el momento que ocurra un incidente y me recuperen a los 2 minutos, quizás muy rápida, yo pueda contar con ese respaldo, que no pierda nada de información, o bien alguien me dirá, mi respaldo es de 24 horas, hay una contingencia, pasó el día de hoy, me van a recuperar con el respaldo del día de ayer, pero todo lo de hoy lo puedo volver a capturar porque tengo registros, puedo realizarlos y demás. Esos son dos términos súper importantes que tenemos que considerar dentro de nuestra estrategia. RTO, recuerden, es del incidente, ocurre un incidente hacia adelante, y el RPO, que es hacia atrás, máxima pérdida de datos o todo el tema de respaldos que debemos considerar dentro de mi estrategia. Bien, esos son los puntos importantes que debemos considerar dentro del BIA. Ahora, ya sabemos estos términos dentro del análisis de riesgo. Algo que me gustaría enfatizar aquí es, si bien todos conocemos un análisis de riesgos, pero enfocado a tecnología quizá o enfocado a temas de seguridad, en continuidad de negocio me gustaría enfatizar únicamente la diferencia. Aquí nos vamos a encontrar a ubicaciones, o nos vamos a enfocar, perdón, ubicaciones en donde se lleven a cabo mis procesos críticos y realmente todas aquellas amenazas que puedan causar desastres naturales, temas de la ubicación. Si, por ejemplo, tengo una ubicación en donde está en Ciudad de México, que está en un edificio 20 y tiembla mucho, y entonces ahí están mis registros vitales súper importantes, debo de validar si es la opción o necesito sacarlos y quizá llevarlos a una localidad más segura en donde no tengan tanto riesgo. Para eso es súper importante realizar este análisis enfocado en continuidad de negocio, porque nos va a poder dar esa pauta y esa directriz hacia dónde necesitamos llevar todos estos puntos y que las probabilidades de que un riesgo se materialice en función a mi operación o a la interrupción a mi operación crítica sea mínimo, ¿no? Entonces, justo esos son los puntos que tendríamos que enfocar el análisis de riesgo, y es la diferencia del resto de los análisis que ya podemos tener implementados dentro de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, si ya conocemos nosotros, aun y cuando ya sabemos qué hacer y ya tenemos controles implementados y ya conocemos qué es lo crítico, pues no estamos exentos a que nos pase nada, ¿no? Como lo platicábamos en el inicio. No estamos exentos a que se llegue a presentar ciertos escenarios y que puedan poner en riesgo. Ya nos pasó. La continuidad del negocio es, ya nos pasó el incidente, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si vienes a este punto, ¿cuáles son dentro de mi estrategia de recuperación esas fases a las cuales yo me voy a definir? Que hablábamos, si bien lo recuerdan, lo decíamos, es el plan de manejo de crisis, ¿no? Que es uno de los puntos que debe considerar mi plan. ¿Qué es lo que voy a considerar? Pasa un incidente y cuando un desastre no es evidente, que siempre va paso a paso, necesitas haber ciertas fases o necesitamos cumplir con ciertas fases para poder declarar un desastre. Si bien hay que hacer una evaluación de daños, por ejemplo, siguiendo el tema del desastre natural, un temblor, tenemos que revisar la localidad, pueden ingresar nuevamente o no. Entonces, justo esto tendríamos que validar, hacer esa evaluación, quién va a ser las personas responsables, cómo vamos a llevarlo a cabo, cómo vamos a coincidir o a conectar mi plan de continuidad con mi plan de protección civil. Es súper importante si alineen en esta fase. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo tengo para poder tomar una decisión en mi evaluación de daños? Si bien ya me dijeron que están revisando, pero se van a tardar más de 24 horas en darme el dictamen si puedo regresar o no, yo no puedo esperar esas 24 horas porque mi empresa o mi RTO dice que
mi máximo tiempo de recuperación es de 8 horas, yo tengo que tomar decisiones o yo debo tomar una decisión previa. Para eso es súper importante los tiempos de recuperación para que yo pueda validar con base en esos tiempos cuáles son las fases o justo los tiempos máximos que tengo para cada una de mis fases, ¿no? Ya pasó la evaluación de daños, me dijeron que sí, que no puedo regresar, mi localidad está dañada y no me van a cerrar el edificio. Yo tengo que declarar formalmente el desastre. Al declarar formalmente el desastre, necesito conocer quién es la única persona autorizada para hacer esta declaración, a cómo la vamos a dar a conocer a nuestros empleados, a nuestros stakeholders, a nuestras entes gubernamentales. Por ejemplo, algunas empresas tienen que notificar a ciertos órganos regulatorios. Tengo que validar cuáles son esos puntos para poder activar mi siguiente fase, que mi siguiente fase ya es la de recuperación. Dar a conocer a mi personal crítico de negocio. Hay una contingencia, tenemos que trasladarnos a un sitio alterno, si bien lo definí en mi plan, y que ellos se inicien con esas actividades o bien de la manera, temas tecnológicos, si es un desastre tecnológico, también ellos deben de empezar a validar cuáles son todas aquellas actividades que tienen que poner en marcha, la recuperación de mis sistemas, restauración de bases de datos y demás, o de telecomunicaciones, quizá redireccionar enlaces al nuevo sitio alterno, y eso es lo que vamos a considerar. Estas son las principales fases o las fases mínimas que deberá contener nuestro plan de manejo de crisis y que debemos de tener consideradas en el plan. Recordemos algo súper importante, es que estos tiempos deben de cumplir con el RTO y el RPO, que ya habíamos dicho en un inicio, que lo definimos en un inicio cuando hicimos el VIA. Muy bien. Entonces, algo de los puntos importantes que resaltar dentro del manejo de crisis es: debemos de tener un centro de reunión en donde podamos tomar decisiones. Debemos de considerar dentro de estas actividades quién dispara el plan de BCP o el DRP. En este caso, sumamente importante que definamos esas personas en nuestros planes, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor organización y que nuestro desastre lo podamos ser un poco más ordenado. Bien, tenemos que considerar quién declara, quién hace la declaración formal. En muchas ocasiones nos ha tocado, a lo largo de mi experiencia, me ha tocado validar que no se tiene claro quién hace esta declaración, y que entonces hay algunas áreas que dicen sí declaramos, otras áreas que me dicen que no declaran, y entonces unos trabajan con planes alternos, otros esperan a que se recupere la operación, y esto realmente es un verdadero desastre porque no hay esa organización dentro de este punto. Entonces, por ello es súper importante que nosotros podamos definir previamente quién realiza estas actividades. Muy bien, entonces ya tenemos definido quién dispara y ahora vamos a ver las actividades específicas. Si fuera un desastre tecnológico, que por eso hablamos del plan de recuperación en caso de desastres, ¿qué tendrían que considerar como mínimo? Recordemos que nuestro plan de recuperación de desastres está enfocado al área tecnológica. Es los que nos van a indicar cuáles son todas aquellas aplicaciones, las interrelaciones de las mismas, cuáles son mis procedimientos de recuperación, si mi equipo está dañado, cómo lo voy a recuperar, cómo le voy a comunicar a mis proveedores, cómo voy a ejecutar estas actividades, quién es el responsable de notificarles a los proveedores, si tengo temas en la nube, cómo lo voy a redireccionar a otro lado. Todos estos puntos deben ser considerados dentro de mi plan de recuperación de desastres. Estos puntos van enfocados a todo el tema tecnológico y nosotros necesitamos validar que todos estos checklists estén documentados y que sepan cuáles son todas aquellas acciones que se deben de considerar en mi DRP. Recordemos que es ciertas actividades, pero para el área tecnológica únicamente. Y bien, si el área tecnológica ya está realizando sus actividades, está recuperando y restaurando ciertas actividades, ciertas aplicaciones y demás, el negocio que debe ir haciendo. Y al hablar de negocio me refiero a las áreas operativas. Es decir, si bien yo necesito el aplicativo para poder operar, pero tengo algunas alternativas manuales, ¿cómo lo puedo realizar? Pues quizá puedo ir levantando los pedidos en un Excel. Sí, va a ser quizá más trabajo, pero nos va a dar esa opción de no dejar al cliente y decirle no te puedo atender. Sí le vamos a levantar el requerimiento, quizá va a tardar un poco más, pero le vamos a dar el servicio a nuestro cliente.
Justo en esas opciones tendríamos que pensar, o bien podemos hacer un desarrollo rápido en donde si no voy a tener el sistema disponible, pero tengo una macro que me ayuda a levantar y hacer los cruces necesarios para poder dar el servicio a mis clientes principales y no negar el servicio. Es por eso que les decía que necesitamos considerar un nivel aceptable. ¿Cuál es ese nivel aceptable? Dependiendo del giro de la organización, es quien define cómo van a reaccionar y hasta dónde. Dentro de la operación tenemos que considerar igual personal crítico, personal alterno. Si mi personal crítico no está disponible, es sumamente importante que consideremos una persona alterna que sepa cómo responder o que sepa qué hacer en ese momento. ¿Cuáles van a ser las alternativas de forma manual o en caso de una contingencia a las cuales se tiene que enfocar? Es sumamente importante que se considere dentro de mi plan de continuidad y también quién va a activar o de quién va a venir la instrucción para poder hacer poder empezar a trabajar de forma alterna. No proactivamente tendríamos que decir, yo ya vi que está cerrada la organización y ya me voy a ir a trabajar al sitio alterno. Recordemos que hay una directriz que debemos de seguir y que se deben de ir cumpliendo ciertas actividades cuando el desastre no es evidente. Cuando es evidente, pues esto es más rápido y obviamente ya la comunicación debe de fluir de manera precisa para que las acciones se consideren o se lleven a cabo lo antes posible, ¿no? Es uno de los puntos que tendremos que considerar en nuestros planes. Me gusta terminar dentro de estas pláticas, cómo se interactúan visualmente, cómo interactúan nuestros planes de continuidad. Ocurre un incidente y obviamente previo a ello tendremos que considerar el tema de respaldos, el tema de las estrategias y todo lo del RPO, registros vitales que le llamamos, todos aquellos registros que son necesarios para operar y deben de estar considerados dentro de mi estrategia. Y el primer plan que entra en marcha o el que debemos de poner a trabajar en nuestro plan de manejo de crisis o de administración de crisis, como lo van a encontrar, o de respuesta a incidentes, también lo pueden encontrar. Que obviamente él habla de toda la respuesta inmediata. Ojo, en continuidad de negocio no nada más nos enfocamos a incidentes tecnológicos, incidentes de seguridad. Hablamos de cualquier tipo de incidente que pueda afectar la operación crítica o sustentable de mi empresa. Por eso necesita haber un grupo multidinámico en donde podamos identificar si es un incidente tecnológico, quién se va a encargar o quién va a ser la cabeza, si es un incidente de seguridad física, quién va a ser, se va a encargar como responsable, o si básicamente es un incidente de seguridad, también tendremos que considerar quién va a ser la persona que va a tomar ese rol en el momento, dependiendo del escenario que se pudiera presentar. Pero básicamente las actividades que se desarrollan es la evaluación de daños, comunicación, que es algo de lo nuevo de estas tendencias que se identificó, que se agregó a a la nueva normativa, es la comunicación con entes externos. Si bien ya había una comunicación con proveedores y demás, ahora si necesitamos notificar quizá alguna a la prensa o a los medios, en este caso redes sociales y demás, es sumamente importante que se haga con mucha cautela. Podemos, ahorita como todo, las redes sociales pueden jugar a nuestro beneficio o no, porque muchas veces puede haber algo que pueda generar un impacto mayor por no dar una respuesta certera, por no dar una respuesta o dejar ciertas actividades al aire. Por eso necesitamos considerar que esa estrategia de comunicación, cómo va a ser, quién va a ser la persona responsable y todos los puntos que debemos considerar para notificar a este tipo de medios, ¿no? Si nuestra empresa obviamente tiene relación a estos puntos. Y bien, ya una vez que el plan de manejo de crisis lo realizamos o se activó y dependiendo del escenario, activa tanto la parte tecnológica y la parte de negocio. De manera paralela, estos dos planes deben de actuar, obviamente con sus responsables. Recordemos, DRP habla toda la parte tecnológica y BCP habla toda la parte de operación. Tecnología, haciendo la restauración o recuperación de los ambientes que sean necesarios, y la parte de negocio, pues poniendo en marcha todas esas alternativas manuales que pudiesen operar o negociaciones quizá en ese momento
para poder minimizar los impactos. Una vez que estos planes estén disponibles, se hace toda la sincronización, todo lo que se trabajó manualmente, se ingresa a nuestras aplicaciones y con base en ello podemos regresar a la operación normal, y hacer la recuperación de nuestros sistemas, regresar al site original si es que hicimos algún traslado o si se fueron a un sitio alterno y demás. Todos estos puntos deben de estar considerados dentro de nuestros planes. Y es ahí donde hablamos también del término que les mencionaba hace unos minutos, cuál es el RTO, tiempo máximo que puedo ya estar operando nuevamente mis procesos críticos, ¿no? Bien, visualmente es como juegan nuestros planes y esta lámina me gusta mucho porque ustedes pueden validar cómo vamos a ir interactuando cuando un desastre no es evidente, cuáles son las fases y cómo interactúan nuestros planes dentro de todo el programa. Bien, si bien hablábamos que esta interacción de los planes no sirve de nada tenerlos documentados si no los probamos. Recordemos que todos nuestros planes que documentamos deben ser probados. Esto es continuidad de negocio, es un proceso continuo. La tecnología, el personal, hasta los mismos procesos cambian constantemente. Entonces, por ello es súper importante que al menos una vez al año, que si bien lo dicen las mejores prácticas, se puedan validar que nuestras opciones que documentamos fueron factibles, o bien si cambia, en mi organización tenemos un cambio grande, tecnológico y demás, también debemos de considerar la revisión de mis planes y obviamente pues hacer pruebas a los mismos. Debemos saber que realmente lo que documentamos se puede realizar. Muy bien. Términos importantes, tanto la concientización como la capacitación. Hablemos de concientización cuando le cambiamos ese chip a las personas. Muchas veces cuando hablamos de continuidad de negocio llegamos y les decimos, sabes, necesitamos a realizar tus planes, documentarlos. Para la gente es tedioso y dice, ay, no, más trabajo, no puede ser, no, ya no quiero más trabajo. Pero si les cambiamos ese chip en donde les decimos, no es trabajar de más, es estar preparado para que en caso de que pase, pues tú ya sepas qué hacer, va a ser menos estrés para ti, ya vas a tener una persona alterna, no va a pasar, vamos a estar súper coordinados para que todo esto fluya de la manera, de la mejor manera para la organización y demás. Debemos empezar a validar y cambiar esa conciencia a nuestros empleados, empezar a decirles cómo les puede ayudar todo este tema de concientización, este tema de continuidad va a salvaguardar su bienestar físico, en este caso para la organización y demás. Y el tema de capacitación, que es el entrenamiento. ¿Cómo les vamos a desarrollar? Cómo que ellos conozcan qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer, ya justamente el aplicar esas alternativas manuales, hacerlo rápido y que ya no tengan tantos nervios en el momento que se tenga que implementar, ¿no? Todos, siempre uno de los puntos que tendremos que considerar dentro de todo el tema de continuidad es poder realizar tanto la capacitación como la concientización a mi personal que participa en todo este tema, ¿no? Es súper importante que practiquemos todo lo que podamos, tan seguido como puedan. Si bien quizá tenemos un plan demasiado robusto, pero vamos a ir paso a paso. Quizá hoy vamos a probar solo el árbol de llamadas, después vamos a probar todo el tema de respuesta, después vamos a probar, no sé, tema o recuperación de una aplicación y demás, pero es poder realizar o practicar estos puntos de tantas formas como podamos y obviamente pues poder generar todas las áreas de oportunidades para que estemos preparados, ¿no? Si bien los beneficios, eso es todo el tema de continuidad, uno de los principales beneficios que tendremos al poder implementar esto es poder identificar los procesos críticos y los subprocesos, poder hacer esa priorización de qué realmente es lo crítico para mi organización, conocer los diferentes impactos que tendríamos, cuál es el impacto en función del tiempo, el RTO y los RPOs de mis herramientas que soportan mis procesos críticos, los recursos mínimos, cuáles son los riesgos a los cuales me voy a enfocar y obviamente a los cuales voy a tener que considerar ciertos controles, voy a conocer mis alternativas manuales y bueno, justamente el poder comunicar una comunicación certera en el momento de crisis es muy importante para poder realizar toda esta gestión. Y bien, como parte de nuestras conclusiones, por ahí ya se me fue el tiempo, una disculpa, pues
debemos de considerar, ustedes en sus organizaciones realmente tienen documentado un procedimiento de operación, el retorno de la operación lo consideran dentro de su plan, realmente saben cuál es el rol que necesitan o el rol que tienen que desempeñar durante una contingencia, conocen cuáles son esos tiempos máximos para cada una de las fases, conocen cuáles son las alternativas que van a implementar. Y bueno, esto realmente me gusta terminar con esta frase dentro de cada una de las pláticas que doy. Siempre es importante prepararse para lo peor, perdón, esperando que nunca suceda. Pero si sucede, estarán preparados con todo este tema de continuidad de negocio. Muchísimas gracias y bueno, pasamos al tiempo de preguntas. Por ahí una disculpa que me pasé por unos minutitos. ¿Alguna pregunta que tengan? Alejandro Pineda de Order Express. Muy bien, Alejandro. Dime. ¿Le bajas? Permítanme. Claro. Si viene, casi siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible para tener un plan de continuidad, sobre todo un DRP lo más actualizado posible, pero veo y coincidimos con muchos de los colegas, que lo más complicado de hacer todo esto es precisamente las pruebas, simulando el peor de los escenarios, que es caída del sistema, ¿no? Y cómo haces una prueba, cómo hacer una prueba que no sea intrusiva y que no te afecte al negocio, pues para cumplir con esa parte de pruebas al plan de contingencia. Sí, si bien hacer una prueba ya real, hablamos en donde podemos poner nuestra operación, ponerla en duda o quizá si por alguna razón no nos sale bien. Ay, perdón, me escucho doble por ahí, si me ayudan a poner el mute. Es sumamente importante. Por eso las pruebas necesitamos considerar planearlas, hacerlas en unos horarios, en muchas ocasiones que no son horarios de operación para mi organización, horarios en donde tenga la mínima cantidad de personas. Obviamente hay que empezar a hacer pruebas pequeñas. Primero vamos a ver, vamos a recuperar las telecomunicaciones, ya salió, entonces ya estamos seguros que eso va a funcionar. Y hacer poco a poco ese tipo de pruebas para que en un momento cuando ya estemos preparados y ya sepamos que realmente siempre va a haber un riesgo, sí, siempre hay un riesgo, pero sí vamos a poder realmente hacer una prueba real y lo único que tendríamos que considerar es que no sea en un horario productivo para un horario crítico para mi operación. Por eso es importante que dentro del día conozcamos cuál es el horario o los horarios en donde no podemos fallar, porque obviamente ahí es mayor número de operaciones que se están dando o es una temporada crítica y demás. Necesitamos considerar esos puntos. Alinear que todas las personas estén en el momento preciso, si es una prueba real, que realmente vamos a bajar un aplicativo y recuperarlo de otra manera, tiene que hacer que estemos todos los participantes, que esté súper coordinada, que conozca cada quien qué va a hacer. Y obviamente esto se tiene que hacer previo con la planificación de la misma. Sí es sumamente estresante porque puede fallar, pero obviamente es importante que se haga porque si no lo hacemos y si nos quedamos solo en el papel y no sabemos que eso sea recuperable, cuando nos llegue a pasar y lo tengamos que hacer, van a salir todas las áreas de oportunidad y no vamos a poder recuperar nuestra operación. Por eso, aunque lleve un riesgo, y bueno, esto ya es dependiendo de la organización, si asume el riesgo, que se haga en el horario en donde no se ve afectada mi operación, o bien notificarles con ventanas de mantenimiento previas, hacer una comunicación previa para que sepan que sí, que va a haber una prueba y que obviamente ese periodo de tiempo van a estar fuera de la operación, ¿no? Entonces, creo que planificándolo bien, es necesario que se hagan, sí es algo súper importante y coordinar justamente porque es en toda la parte de las pruebas, coordinar con todas las personas es lo que se nos dificulta o básicamente se nos complica. Pero si nosotros hacemos una buena planificación previa,
creo que cuando lleguemos a hacer ese tema de ejercicios o esos simulacros, vamos a tener el mínimo de errores y obviamente vamos a salir con una prueba satisfactoria. Y si no es satisfactoria, al menos vamos a saber cuáles son las áreas de oportunidad que necesitamos ajustar en nuestros planes y en nuestras infraestructura para que realmente pueda funcionar esa estrategia. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Adelante, sí, adelante, Sí, Alma. gracias. Yo tengo duda, por ejemplo, si ya, igual de Order Express, si ya hicimos una prueba, ¿cómo haría esa documentación de prueba? ¿Cómo, por ejemplo, si usted como auditora me dijera, a ver, demuestra, dame un reporte o dame una prueba de que sí hiciste a tal procedimiento, ¿cómo sería una buena forma de yo cumplir con esa prueba? ¿Cómo la debería de presentar? Ok, cuando terminamos la prueba siempre debemos de documentar todos los hallazgos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Todos los issues que se presentaron, si hubo algún retraso. Perdón. Regularmente utilizamos un hora por hora o un documento en donde nos va diciendo cuáles son todas esas actividades que debemos ejecutar. Si alguna de esas actividades no se hizo, se retrasó, ahí vamos validando en el alcance, por ejemplo, no funcionó y vamos a probar 3 aplicativos y no pudimos probar los 3, se probaron 2. Todos esos puntos se deben de considerar dentro del reporte de hallazgos. Dentro del reporte de hallazgos, tú vas a mostrar o vas a documentar tu alcance, cómo fueron las cosas, hubo correos, por ejemplo, si se recuperó en alguna otra infraestructura, considerar esas pantallas en donde se hizo, en donde quizá usuarios de negocio están probando o realizando ciertas actividades en el aplicativo alterno. Todas esas pantallas tú debes de documentarlas dentro de tu reporte y eso es como tú vas a poder justificar al auditor que hiciste una prueba que fue satisfactoria y bueno, todos estos puntos, algo que ayuda mucho en esto es que esos participantes tengan, incluir dentro de mi organización a alguien de auditoría o o control interno, si lo tenemos, incluirla en toda la planificación, incluirla, de hecho, durante se está realizando todo la restauración de los aplicativos y eso plasmarlo y pedir una firma al final de toda esta documentación y con eso tú puedes mostrar la recuperación de tus aplicativos, que hiciste una prueba y cuál fue tu alcance, ¿no? Eso es lo que puedes realizar y puedes entregar para que sea factible al auditor. Muy bien, muchas gracias. Y otra duda, por ejemplo, para hacer la prueba, ¿quién daría la indicación de vamos a hacer la prueba? ¿El responsable o el director de este comité? ¿O cómo daríamos esa indicación? Mira, regularmente hay un responsable de continuidad de negocio que es el que se encarga de realizar o de ver todo lo que está, lo que falta o lo que hay en continuidad, ¿no? De tener actualizados los BCPs, los DRPs, de generar estos comités. Él es el que promueve este tipo de pruebas, ¿no? Es importante hacer una prueba, pero quien realmente, obviamente esto se sube al comité y dentro del comité en donde están todos esos líderes, en donde vemos tanto la parte tecnológica, la parte de negocio, la parte financiera quizá, vemos y se tienen que planificar cuándo es posible, todos estemos de acuerdo que se debe de realizar, de que se tiene que hacer, pero en el momento es donde se tiene que planificar en ese comité o en esa sesión. El coordinador de continuidad de negocio o el responsable puede llevar una propuesta, sin embargo, sí va a quedar, todos deben de estar de acuerdo que es la mejor fecha para evitar alguna disrupción a la operación. Muy bien, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Con gusto. Adelante, Christopher. Gracias. Hola, Arely, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenísima la información. Yo tengo una duda un poco más general. De pronto, cuando te encuentras analizando tus procesos, tus áreas, todo lo que tienes que meter dentro de tu plan de continuidad, Ujú. pierdes un poco de visibilidad entre tanta información. Me gustaría saber si existe algún tipo de como de KPIs o sanity checks que puedas hacer periódicamente para identificar que vas por buen camino, ¿no? Como que tu vida está cumpliendo con lo que debe ser y,
y bueno, que estás llevando a cabo en general el proceso de construcción de manera exitosa. Sí, sí hay, les compartí estas normativas. En el 22301 hay un anexo y hay una clasificación que te habla justamente del VIA, en donde te dice, perdón, ay, discúlpenme, en donde les dice exactamente los puntos que debes, no te dice cómo, no, porque obviamente son las metodologías ya que cada quien puede implementar, pero sí te dice los mínimos necesarios. Algo que es súper importante que me gustaría compartirles es cuando nosotros hacemos un VIA, llegamos y hacemos la entrevista con los usuarios y les preguntamos, a ver, dime, ¿cuáles son tus procesos críticos? Para cada área, todos son críticos, ¿no? Todo es crítico porque obviamente ellos lo generan, ellos es su pedacito que ven y para ellos es sumamente crítico porque es la operación que ellos están realizando. Uno de los principales tips que les voy a compartir es, cuando lleguemos a preguntar esto, no es lo crítico para ti. ¿Cuál es lo crítico para la operación o para la empresa que tu proceso no esté funcionando? Y ahí es cuando lo empiezas a cuadrar con los impactos. A ver, tú dices que es muy crítico tu proceso, pero si dejamos de hacer tu proceso por un día, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto para la empresa? ¿Cuál es el impacto financiero? ¿Existe un impacto financiero o el impacto operacional que pudieses tener? ¿Hay alguna pérdida de clientes, un impacto o una molestia de entrega de servicio? Y justo con esos puntos vamos a empezar nosotros a hacer esa segregación, no para la persona, porque si llegas y preguntas a la persona, pues te va a salir que el 80% de tus procesos es crítico, ¿no? Y eso es muy difícil que generemos esa estrategia. Por eso es importante que todo este vía esté alineado y esté justificado con los impactos para la organización. No sé si te contesté la pregunta o te revolví más. No, excelente. Va muy alineado a lo que buscaba. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Juliana, adelante. Hola, Arely, buenas noches. Josué, buenas noches. Gracias por la información. Arely, yo quisiera más que, es como una ayuda. En este momento yo estoy haciendo un tema de vía y efectivamente he aplicado como todas estas buenas prácticas, pero tengo un inconveniente en el momento de identificar como las aplicaciones. Entonces, lo hice a nivel de ponderación, a nivel de puntaje, pero al momento de saber realmente cómo definir o entender cómo la información de esas aplicaciones críticas, ahí es donde me ha quedado como un poquito complejo poderlas identificar. Entonces, no sé ahí, digamos, como qué guía me puedes dar para poder definir bien como esa parte de las aplicaciones críticas. Ok. Mira, esto va muy enfocado también al proceso. Muchas veces, y esto hay ciertos errores que se hacen cuando se levanta todo este tema de continuidad y se empiezan a definir los RTOs. Cuando nosotros empezamos a levantar al área de TI y le decimos cuál es la aplicación crítica, muchas ocasiones caemos en el riesgo de que me dicen, esta es crítica porque cuando se cae, los usuarios me llaman inmediatamente y están súper enojados porque necesitan que se la recupere ya. Pero caemos en ese error porque realmente a lo mejor es la aplicación que tiene más vulnerabilidades y se cae constantemente, pero realmente no es la crítica para el negocio. Como nos enfocamos, o uno de los tips que te puedo yo dar es preguntar al revés, ¿no? Al negocio, a ver, para el proceso de nómina, por poner un ejemplo, ¿qué aplicaciones utilizas? O para tu proceso financiero, ¿qué aplicaciones utilizas? Y con base en ello, tú le vas a empezar a validar si esta aplicación no la tienes disponible tanto tiempo, ¿te afecta? ¿No te afecta? No, ¿qué crees? Que esa no me afecta porque esa solo la utilizo para consultar información y tengo otras opciones. Ok, ¿y esta te afecta? No, sí, esa me afecta porque es donde yo realizo la transacción y el cliente, si no la tengo, pues no pierdo la operatividad. Y es ahí como tú te puedes dar cuenta y puedes empezar a ligar los RTOs y realmente conocer las aplicaciones críticas de tu organización. Puedes empezar a dar esas prioridades de recuperación y cómo vas a empezar a plasmarlas dentro de tu estrategia. Vale, Arely, muchas gracias. No, Listo. Pues llegamos al fin de nuestro webinar del día de hoy.
queremos agradecerles primero, Arely, muchas gracias por esta ponencia, por esta masterclass, yo diría, muy interesante el tema. Creo que todos coincidimos en que es un tema muy extenso, de una sesión de preguntas que nos llevaría quizás más del día para resolver las dudas, pero bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy también. Y si se quedaron con más ganas o con más preguntas, les tenemos una buena noticia. En los siguientes días vamos a estarles regalando a ustedes, asistentes de este webinar, un ebook escrito por nosotros, por Delta Protect, acerca de la continuidad del negocio. Entonces, este es un recurso gratuito de nuestra parte para ustedes, en donde vamos a explorar mucho más estos temas y pues bueno, esperamos también seguir haciendo nos comprometemos a seguir haciendo estos webinars para ustedes, para nuestros clientes, para nuestra comunidad. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y desearles una excelente tarde, un excelente jueves, y la grabación se estará mandando el día de mañana para todos nuestros asistentes. Compártanla con sus equipos, con sus empresas y pues bueno, sigamos generando conciencia acerca de la ciberseguridad y cumplimiento en Latinoamérica. Gracias a todos, estamos despedidos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. gracias.